Mi esposa me demandó por $7,000,000. Un abogado vino y me lo contó, pero no era posible. El abogado entró en pánico cuando le dije, mi esposa murió hace 2 años. Me llamo Marcus Bell y tengo 34 años, aunque a veces siento que he vivido el doble. Durante 8 increíbles años, estuve casado con una mujer llamada Tessa. Una fuerza de la naturaleza envuelta en una figura de 1,68 metros y cabello castaño rojizo que captaba la luz a la perfección cuando se concentraba en la pantalla de su portátil. Tenía una mente aguda que podía resolver cualquier problema como un cuchillo caliente corta la mantequilla, y un corazón cálido que hacía que nuestra pequeña oficina en casa se sintiera como el lugar más acogedor del mundo. No éramos el típico matrimonio, supongo. La mayoría de la gente tiene trabajos separados, llega a casa cansada e intenta encontrar tiempo de calidad entre la cena y Netflix. ¿Pero Tessa y yo? Dirigíamos varias plataformas de contenido digital juntas, pasándonos el día escribiendo, editando, generando ideas y construyendo algo que realmente nos apasionaba desde cero. Nuestra mesa del comedor también servía de sala de conferencias. En la cocina hacíamos pausas para tomar el café, y nuestra habitación era el único espacio de la casa que no estaba abarrotado de notas adhesivas, tazas de café y cables de carga. La gente nos preguntaba constantemente cómo hacían para pasar tanto tiempo juntos sin sacarnos de quicio. Lo decían con esa mirada, como si fuéramos una especie de circo, la pareja que de verdad disfrutaba trabajando juntos. Pero lo que no entendían era que Tessa no era solo mi esposa. Era mi socia, claro, pero también mi mejor amiga, mi caja de resonancia, mi ancla en cualquier tormenta que la vida nos pusiera en el camino. Nuestro día típico empezaba sobre las 7 de la mañana con un café demasiado fuerte y unas tostadas que solían estar un poco quemadas porque alguna se distraía con una notificación de correo electrónico. Nos sentábamos en nuestros escritorios a juego, el de ella siempre ordenado, el mío con el aspecto de un tornado, y nos sumergíamos en el trabajo. Ella se encargaba de la parte técnica, los algoritmos y los análisis que me aturdían, mientras yo me centraba en el contenido creativo y la relación con los clientes. Intercambiábamos ideas a lo largo del día, y hacíamos pausas para comer entre videoconferencias y llamadas a clientes. Pero lo mejor no era ni siquiera el trabajo. Eran las conversaciones espontáneas que surgían de la nada. En un momento estábamos discutiendo sobre tasas de conversión y estrategias de SEO, y al siguiente estábamos debatiendo si el pastel de almendras era mejor que el de chocolate o discutiendo sobre qué plataforma de streaming tenía los mejores documentales sobre crímenes reales. Tessa tenía opiniones firmes sobre todo. Desde la forma correcta de cargar el lavavajillas hasta por qué la piña era imprescindible en la pizza, me encantaba escuchar cada una de ellas. Nuestra oficina en casa era un hermoso caos de creatividad y ambición. Teníamos 2 monitores cada uno, una impresora compartida que se atascaba más de lo que funcionaba y una pizarra blanca llena de rotuladores de colores donde planificábamos calendarios de contenido y estrategias empresariales. Las paredes estaban cubiertas de impresiones de nuestros mejores artículos, testimonios de clientes y citas inspiradoras al azar que Tessa encontraba en línea e insistía en colgar. Mi favorita era una que decía, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Ella lo señalaba cada vez que empezaba a dudar de si estábamos tomando las decisiones correctas con nuestro negocio. Creíamos que teníamos una eternidad, ¿sabes? No de una forma ingenua y de cuento de hadas, sino de esa sensación cómoda y estable en la que caen las parejas casadas cuando encuentran su ritmo. Hablábamos de expandir el negocio, quizás contratar a un par de freelances, eventualmente mudarnos a un lugar más grande con una oficina adecuada, y tal vez incluso un patio trasero donde pudiéramos instalar una de esas elegantes estaciones de trabajo al aire libre. Tessa ya había empezado a investigar las mejores laptops para trabajar al aire libre, porque siempre iba un paso por delante. El dinero no fluía como el agua, pero lo hacíamos funcionar. Algunos meses eran mejores que otros. En la abundancia o en la escasez, como dicen en el mundo freelance. Pero aprendimos a adaptarnos a los altibajos. Teníamos este sistema, celebrábamos los buenos meses con comida para llevar de nuestro restaurante tailandés favorito y noches de cine en el sofá. Y durante los meses de vacas flacas, nos poníamos creativos con cenas de pasta y entretenimiento gratuito, como rutas de senderismo o visitar galerías de arte locales durante sus días de entrada gratuita. Lo que más recuerdo de esos 8 años no fue el estrés de los plazos ni la emoción de conseguir nuevos clientes. Fueron los pequeños momentos que llenaban los huecos entre uno y otro.
La forma en que Tessa tarareaba inconscientemente mientras trabajaba, generalmente alguna canción pop que había escuchado en la radio esa mañana. Como me robaba sorbos de café, aunque tenía su propia taza ahí mismo. El suspiro de satisfacción que emitía cuando por fin resolvía un problema de programación particularmente complicado, seguido de su grito, «Marcus, ven a ver esto». Porque estaba realmente emocionada de compartir sus victorias conmigo. Teníamos nuestras rutinas, nuestras bromas privadas, nuestros silencios cómodos. Conocíamos nuestros hábitos de trabajo, cambios de humor y manías. Sabía que Tessa se ponía de mal humor si no almorzaba a la 1, y ella sabía que yo necesitaba al menos 2 tazas de café para poder mantener conversaciones serias por la mañana. Éramos un equipo en el sentido más estricto de la palabra, tanto en los negocios como en la vida. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver la suerte que tuvimos de haber encontrado ese equilibrio. La mayoría de la gente pasa toda su vida intentando descubrir qué quiere hacer en el trabajo, con quién quiere pasar su tiempo, dónde quiere construir su vida. Habíamos descubierto las 3 cosas y las habíamos empaquetado en un paquete hermoso, desordenado y cafeinado. Pero la vida tiene esa forma de recordarte que nada dura para siempre, por muy perfecto que parezca en el momento. Es curioso cómo los momentos más transformadores pueden comenzar con algo tan común. En nuestro caso, era Dave, el de la calle. Ya sabes, el tipo que siempre saluda desde su jardín mientras pasea a su entusiasta Golden Retriever. Dave trabajaba en seguros y siempre hablaba de la atención preventiva y de que todos deberían hacerse chequeos médicos con regularidad. La mayoría de las veces, simplemente asentíamos cortésmente y cambiábamos de tema. Pero ese martes por la mañana, nos pilló volviendo de ir a tomar un café a la cafetería de la esquina. Trabajan demasiado, dijo, rascándole detrás de las orejas a su perro, que vibraba de emoción al vernos. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes fue al médico? Y me refiero a que fue de verdad, no solo por un resfriado o algo así. Tessa puso los ojos en blanco con buen humor, balanceando nuestros 2 cafés grandes mientras intentaba sacar las llaves del bolsillo de la chaqueta. Dave, estamos bien. Comemos verduras, tomamos vitaminas y hacemos mucho ejercicio caminando a la cafetería todas las mañanas. Estaba siendo sarcástica, claro, pero a Dave no le gustaba. Mira, mi empresa tiene una promoción que cubre chequeos médicos completos, análisis de sangre completos, todo lo necesario. Es como una puesta a punto completa. ¿Qué tienes que perder? Me dio una tarjeta de visita un poco arrugada de estar en su cartera. Piénsalo, ¿vale? Más vale prevenir que curar, o como diga el dicho. Al principio, Tessa no lo aceptó. Siempre había sido de esas personas que se enorgullecían de no enfermarse nunca, de no necesitar ir al médico salvo para asuntos rutinarios ocasionales. Estoy sana como un caballo, decía siempre que salía el tema, normalmente mientras hacía algo que demostraba su razón, como subir la compra 3 pisos de una sola vez o quedarse despierta hasta las 2 de la mañana para cumplir con la fecha límite de un cliente sin siquiera bostezar al día siguiente. Tenía una energía desbordante que a veces me hacía sentir perezosa, aunque le seguía el ritmo bastante bien. Pero Dave era persistente, con esa actitud amigable y vecinal con la que es difícil discutir. Lo mencionaba cada vez que lo veíamos, siempre casual, pero siempre presente. ¿Ya te hiciste esas revisiones?, preguntaba mientras recogía el correo. ¿Recuerdas lo que dije sobre ese ascenso? Lo mencionaba mientras sacábamos la basura los jueves por la mañana. Finalmente, después de unas 2 semanas de esta suave presión, Tessa se rindió. Bien, dijo una noche mientras cenábamos y veíamos un programa de cocina en Netflix. Hagámoslo y nos quitemos a Dave de encima. ¿Qué tan malo podría ser, verdad? Entramos, nos dicen que estamos perfectamente bien, y entonces podemos decir que lo logramos. Ya estaba sacando el teléfono para buscar la clínica que Dave le había recomendado. Además, probablemente podamos deducirlo como gasto de empresa. Hay que cuidar la salud para que el negocio siga funcionando. El proceso de cita fue sorprendentemente fácil. La clínica tenía programación en línea y pudieron atendernos a ambos el mismo día, lo cual fue perfecto, ya que odiamos pasar tiempos separados si no era necesario. Nos enviaron un montón de formularios para llenar con antelación. Antecedentes médicos familiares, medicamentos actuales, preguntas sobre el estilo de vida que nos hicieron darnos cuenta de cuánto café tomábamos al día.
Tessa bromeaba sobre todo el asunto, llamándolo nuestra aventura médica y preguntándose si nos darían batas de hospital iguales. El día de nuestras citas, fuimos juntos a la clínica, escuchando nuestra lista de reproducción matutina habitual y parando a tomar un café por el camino, porque algunos hábitos son difíciles de eliminar. El edificio era uno de esos complejos médicos modernos con mucho vidrio y acero, el tipo de lugar que intenta parecer menos intimidante que los hospitales tradicionales, pero que, por alguna razón, termina resultando más estéril. La sala de espera tenía esas sillas incómodas, probablemente diseñadas para disuadir a la gente de quedarse, y revistas con al menos 6 meses de antigüedad. Mi cita fue la primera, y fue justo lo que esperaba. Preguntas de rutina, mediciones básicas, presión arterial ligeramente superior a la ideal, pero nada preocupante, análisis de sangre para varias pruebas que no entendí bien, pero acepté de todos modos. La doctora era una mujer de mediana edad con una mirada amable que me aconsejó que siguiera haciendo ejercicio, que quizás redujera un poco la cafeína y que considerara añadir más verduras a mi dieta. Cosas comunes que ya había oído antes y que probablemente volvería a ignorar. La cita de Tessa era justo después de la mía, y esperé en la recepción, revisando mi teléfono y respondiendo correos. Estuvo allí más tiempo del que esperaba, pero pensé que solo estaban siendo minuciosos. Cuando por fin salió, parecía un poco cansada, pero sonreía y bromeaba con la enfermera sobre la cantidad de viales de sangre que le habían extraído. Van a tener que darme un jugo y una galleta después de todo eso, dijo, cogiendo mi brazo mientras caminábamos hacia el coche. Pasamos los siguientes días prácticamente olvidándonos de todo. Teníamos trabajo en el que concentrarnos, plazos que cumplir, clientes que contentar. La clínica dijo que los resultados estarían listos en aproximadamente una semana, y pensamos que si no había noticias, sería una buena noticia. Tessa había vuelto a la normalidad, trasnochando, dando vueltas por la casa con energía inagotable, planeando expandir nuestro negocio a contenido de vídeo. Entonces, un jueves por la tarde, recibimos la llamada mientras ambos estábamos inmersos en el trabajo. Tessa contestó sin mirar el identificador de llamadas, esperando que fuera un cliente o quizás su madre. Pero por el cambio en su voz, supe que no era una llamada casual. Su saludo alegre habitual se transformó en algo más serio, más cauteloso. Tomó un bolígrafo y empezó a tomar notas, haciendo preguntas que no pude oír bien desde el otro lado de la habitación. Al colgar, se quedó sentada un momento, mirando el papel que tenía en la mano. Era la doctora Martínez, dijo con voz firme pero diferente. Quiere que vayamos mañana para hablar de mis resultados. Los dos. La forma en que lo enfatizó me dio un vuelco el estómago. Para obtener buenos resultados, no es necesario que tu pareja esté presente. La cita con la doctora Martínez fue todo lo que esperaba. Nos sentamos en esas incómodas sillas de plástico frente a su escritorio mientras nos daba la noticia que dividiría nuestras vidas en un antes y un después. Etapa de cáncer. Las palabras impactaron como un tren de carga. Pero Tessa. Dios. Fue increíble. De verdad intentó animar el ambiente. Bueno, doctor, dijo con una sonrisa temblorosa que no le llegaba a los ojos. Creo que será mejor que termine esa serie de artículos que he estado posponiendo. No puedo dejar a mis lectores colgados, ¿verdad? Pero vi más allá de la cara de valiente. Vi el miedo brillar en sus ojos como una vela al viento. La semana siguiente fue un torbellino de ingresos hospitalarios, trámites del seguro y términos médicos que no podía pronunciar, pero que tenía que aprender rápido. A Tessa la trasladaron a una habitación en el cuarto piso con paredes verde menta y una ventana que daba al estacionamiento. No era precisamente la vista que uno desearía mientras lucha por su vida. Pero lo aprovechó al máximo. Insistió en traer su portátil, dijo que podía editar artículos desde la cama, tal vez incluso escribir un blog sobre la experiencia. A la gente le encanta el contenido auténtico, bromeó, aunque le temblaban un poco los dedos al escribir. Fue entonces cuando tomé lo que creí una decisión práctica, pero probablemente fue el comienzo de mi propia espiral descendente. Pensé que necesitaba mantenerme ocupada, que necesitaba seguir ganando dinero mientras Tessa se centraba en mejorar. Teníamos unos ahorros decentes, pero las facturas médicas acaban con tus ahorros como las termitas con la madera. Así que acepté un trabajo nocturno en Peterson's Grocery, el pequeño negocio familiar a unas 6 cuadras de casa. Al principio parecía perfecto. Podía trabajar en nuestras plataformas digitales durante el día,
visitar a Tessa por la noche y luego reponer los estantes y organizar el inventario de 10 de la noche a 6 de la mañana. Dormir era opcional, ¿verdad? Recuperaba unas 4 horas entre llegar a casa y empezar el ciclo de nuevo. El café dejó de ser un placer para convertirse en una necesidad médica. Bebía bebidas energéticas como si fueran agua, vivía a base de barritas de proteínas y cualquier muestra gratis que ofreciera el supermercado esa semana. La rutina era brutal, pero me mantenía ocupada. Durante el día, me entregaba al trabajo con una intensidad que probablemente preocupaba a nuestros clientes. Respondía correos electrónicos en minutos, entregaba proyectos antes de lo previsto y asumía tareas adicionales que normalmente habríamos dejado pasar. Al anochecer, conducía hasta el hospital y me sentaba junto a la cama de Tessa, cogiéndole la mano mientras dormitaba o intentando hacerla reír contándole historias de los clientes raros que me había encontrado en la tienda. Un hombre entró a las 2 de la mañana buscando col rizada orgánica. Se lo contaba, y cuando le decía que no había, me preguntaba si podía llamar a otras tiendas para consultar su inventario. A las 2 de la madrugada, Tess, ¿quién necesita tanto la col rizada? Sonreía, a veces incluso reía, pero yo veía el esfuerzo que le suponía. Los tratamientos la estaban desgastando, robando partes de la mujer vibrante con la que me había casado y reemplazándolas con alguien más frívolo, más frágil. Le repetía una y otra vez que lo superaríamos. Esto es solo una mala racha. Le susurraba mientras dormía, con su mano aún en la mía. Vas a superar esto, y entonces tendremos la mejor historia de regreso de la historia. Quizás escribamos un libro sobre ello o demos algunas charlas. A la gente le encantan las historias de supervivencia, ¿verdad? Lo dije tantas veces que casi empecé a creérmelo. Pero mi cuerpo tenía otros planes. Unas 3 semanas después de empezar con este horario desquiciado, salía de Peterson's tras otro turno largo, con la vista un poco borrosa por el cansancio y el exceso de cafeína. El sol de la mañana brillaba inusualmente, y recuerdo haber pensado que probablemente debería comer algo más sustancioso que una barra de granola. Ese es el último recuerdo nítido que tengo antes de despertarme en la acera con una expresión de preocupación sobre mí. El hombre era mayor, quizá de unos 60 años, con el pelo canoso perfectamente peinado a pesar de lo temprano que era y un grueso abrigo de invierno que parecía caro, pero que usaba. Su mirada era amable pero penetrante, de esos ojos que no se pierden nada. ¿Estás bien, hijo?, preguntó, con un ligero acento en la voz que no pude identificar. Te caíste bastante, te caíste al suelo como un saco de patatas. Intenté incorporarme, avergonzado y desorientado. Estoy bien. Murmuré, lo cual obviamente era mentira, ya que estaba tirado en la acera a las 6:30 de la mañana. Creo que solo tropecé. Probablemente pisé algo. Pero él no se lo tragaba, y sinceramente, yo tampoco. Me temblaban las manos, sentía la cabeza como si estuviera rellena de algodón, y no recordaba la última vez que había comido de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste?, preguntó, ayudándome a levantarme con una fuerza sorprendente para su edad. Y me refiero a que durmió de verdad, no a esas tonterías de la siesta rápida. Parece que no has visto una almohada en semanas. Se presentó como Jerome, dijo que vivía a un par de cuadras y que estaba dando su paseo matutino cuando me vio bajar. Mi esposa Camilla es enfermera jubilada, continuó, sacudiéndome la chaqueta con la eficiencia de quien ya ha tratado con gente terca. Me mataría si te dejara vagar en estas condiciones. Empecé a protestar. Tenía cosas que hacer, lugares que visitar, una esposa en el hospital que necesitaba que me mantuviera fuerte. Pero Jerome tenía una autoridad silenciosa que hacía que discutir pareciera inútil. Hijo, dijo, poniéndome una mano suave pero firme en el hombro, de lo que sea que estés huyendo o hacia lo que estés corriendo, seguirá ahí después de que descanses un poco. Pero no le servirás de nada a nadie si te desplomas de nuevo, y la próxima vez puede que no tengas tanta suerte. Mirando hacia atrás, ese momento en la acera fue probablemente cuando mi vida empezó a cambiar de nuevo, aunque aún no lo sabía. Jerome se convertiría en una de las personas más importantes de mi mundo, pero en aquel entonces solo era un desconocido que se preocupaba lo suficiente como para detenerse y ayudarme cuando yo no podía evitarlo. La casa de Jerome no se parecía en nada a lo que esperaba de nuestro breve encuentro en la acera. Era una de esas clásicas casas coloniales de ladrillo que se ven en los barrios antiguos, con un porche envolvente y jardineras que sin duda recibían más atención que mi propio jardín descuidado.
El interior era cálido y acogedor, con fotos familiares que cubrían cada superficie disponible y muebles hechos para durar generaciones, no solo hasta la próxima liquidación de la mueblería. Allí conocí a Camilla, y déjenme decirles, era una fuerza de la naturaleza envuelta en un paquete de 1,57 metros. Tenía el pelo canoso recogido en un moño pulcro, gafas de leer colgadas de una cadena alrededor del cuello y ese aire de sensatez que probablemente la convertía en una enfermera excepcional en aquellos tiempos. Cuando Jerome me acompañó hasta la puerta principal, explicándome cómo me había encontrado desmayada en la acera, me miró y al instante adoptó lo que solo puedo describir como un comportamiento maternal. Me ordenó, señalando el sofá de la sala como si dirigiera el tráfico. No discutas, no pongas excusas, solo siéntate. Abrí la boca para protestar. Realmente tenía cosas que hacer, lugares que visitar, pero algo en su tono me hizo obedecer de inmediato. Quizás era el cansancio, o quizás simplemente era agradable que alguien más tomara decisiones por unos minutos. Desapareció en la cocina y regresó con un vaso de jugo de naranja y lo que parecía medio sándwich. Come, dijo, acomodándose en el sillón frente a mí. Luego hablamos. Así que les conté todo. Sobre Tessa, sobre el cáncer, sobre mi horario de trabajo alocado y cómo, a estas alturas, estaba prácticamente a base de cafeína y terquedad. Camilla no me interrumpió con clichés ni palabras tranquilizadoras vacías, como hace tanta gente cuando se entera de una crisis médica. Simplemente escuchó, asintiendo de vez en cuando o haciendo alguna pregunta aclaratoria, pero sobre todo dejándome soltarlo todo. Jerome se sentó en silencio a su lado, con las manos cruzadas sobre el regazo, prestándome esa clase de atención paciente que me hizo darme cuenta de cuánto tiempo hacía que nadie me escuchaba de verdad. Cuando terminé, Camilla no me dio consejos ni me dijo que todo estaría bien. En cambio, se acercó y me dio una palmadita en el hombro con la firmeza de quien ha consolado a mucha gente en su vida. Necesitas dormir, dijo simplemente. Dormir de verdad, no como le llames últimamente. Jerome, ve a preparar la habitación de invitados. Empecé a protestar de nuevo. No podía quedarme en casa de estas personas. Apenas los conocía, pero ella levantó la mano sin romper la discusión. No está en discusión. Dormirás al menos 8 horas y luego veremos cómo puedes gestionar mejor esta situación. Dormí 12 horas seguidas, un sueño profundo y sin sueños que no había tenido en semanas. Cuando por fin desperté, estaba oscuro afuera y olía algo increíble desde abajo. Camilla había preparado un asado con todos los ingredientes, puré de patatas, judías verdes y panecillos aún calientes del horno. Era la primera comida de verdad que había tenido desde que empezó toda esta pesadilla, y prácticamente me la devoré mientras Jerome y Camilla charlaban de cosas triviales sobre su día, el tiempo, cualquier cosa menos mis problemas. Así empezó todo, esta reconstrucción gradual de algo que ni siquiera sabía que había perdido. Al día siguiente, Camilla apareció en mi puerta con un recipiente de sopa casera y un sermón severo sobre nutrición. No puedes cuidar de nadie más si no te cuidas a ti mismo primero, dijo, revoloteando por mi cocina y haciendo ruidos de disgusto por el lamentable estado de mi refrigerador. Esto no es sostenible, Marcus. Te vas a quemar por completo, ¿y entonces dónde estará Tessa? Las noticias corrieron por el barrio más rápido de lo que esperaba. La señora Chun, de al lado, con quien antes solo había intercambiado saludos educados, empezó a traer guisos y a ofrecerse a ayudar con la compra. La joven pareja de enfrente, creo que se llamaban Mike y Sara, empezó a incluirme en sus paseos nocturnos con el perro, sin decir mucho, pero simplemente haciéndome compañía en esas extrañas horas del crepúsculo, cuando la soledad azota más. Jerome se convirtió en mi coach de vida no oficial, apareciendo de vez en cuando para alejarme de la pantalla del ordenador y darme una vuelta por la manzana. Aire fresco y perspectiva, decía, ignorando mis protestas sobre los plazos y las reuniones con clientes. El trabajo seguirá ahí cuando regreses, pero recuerda que hay un mundo más allá de la oficina. Durante estos paseos, me contaba historias de su propia vida, cómo conoció a Camilla, sus luchas con la infertilidad, cómo aprendieron a construir una familia a partir de amistades y conexiones comunitarias en lugar de parentescos. Pero fue Camilla quien realmente se convirtió en mi punto de apoyo durante esas semanas difíciles. Tenía un enfoque práctico para la gestión de crisis, fruto de décadas de experiencia lidiando con emergencias médicas y traumas familiares. Me ayudó a reorganizar mi horario para no matarme intentando hacerlo todo a la vez.
Me enseñó a preparar comidas básicas para que dejara de vivir de la comida de las máquinas expendedoras y las bebidas energéticas. Y lo más importante, me ayudó a establecer límites entre el tiempo de trabajo, el tiempo en el hospital y el tiempo de descanso. Tessa necesita que seas fuerte, me dijo una noche mientras ordenábamos mi desastrosa oficina en casa, pero no necesita que seas un mártir. Hay una diferencia entre ser comprensivo y ser autodestructivo. Me enseñó a crear un sistema sencillo para gestionar nuestras tareas empresariales, priorizando lo esencial y dejando de lado algunos proyectos menos importantes por un tiempo. Aunque el estado de Tessa seguía empeorando, su presencia se convirtió en un colchón bajo mi mundo desmoronado. Cuando llegaba a casa después de visitas hospitalarias particularmente difíciles, agotada y asustada, intentando disimularlo, a menudo había una luz encendida en la ventana de la cocina de Jerome y Camilla. A veces me invitaban a tomar el té y a conversar tranquilamente. Otras veces, simplemente me saludaban desde el porche, haciéndome saber que estaban ahí si los necesitaba. Todo el vecindario pareció transformarse a nuestro alrededor, pasando de ser un grupo de desconocidos que vivían cerca a una auténtica comunidad. Personas con las que apenas había hablado antes empezaron a contactarme, ofreciéndome ayuda de maneras pequeñas pero significativas. No era caridad ni lástima. Eran solo vecinos que cuidaban a sus vecinos, como solía ser antes de que todos estuvieran tan ocupados y aislados. La llamada llegó un martes por la mañana mientras intentaba calcular los gastos de nuestro negocio para la temporada de impuestos. La voz de la doctora Martínez era suave pero directa, el tipo de tono que usan los profesionales médicos cuando han dado este tipo de noticias demasiadas veces. Las últimas exploraciones muestran que Tessa no responde al protocolo de tratamiento actual, dijo, y se oía el crujido de papeles de fondo. Creemos que sería beneficioso para ella pasar un tiempo en casa, con su familia, mientras exploramos otras opciones. Otras opciones. Eso lo dicen los médicos, se nos están acabando las opciones. Y todos lo sabíamos. Cuando llegué al hospital esa tarde, Tessa estaba sentada en la cama, guardando ya sus pocas pertenencias en la pequeña bolsa de lona que habíamos traído semanas antes. Levantó la vista cuando entré, y por un instante, volvió a ser simplemente mi Tessa. No la paciente de la habitación 417, ni la estadística de cáncer, solo la mujer que solía robarme el café y tararear mientras trabajaba. Bueno, dijo con alegría forzada, parece que me van a dar una libertad condicional temporal. ¿Crees que podrás soportar tenerme en casa un tiempo? Intenté imitar su tono, intentar mantener la calma, pero tenía un nudo en la garganta. No sé, lo conseguí. Podrías arruinar mi caos perfectamente organizado. Me he acostumbrado a tener toda la cama para mí. Se rió, y sonó casi normal, casi como antes. Traerla a casa fue surrealista. Todo en nuestra casa parecía exactamente igual. Su taza de café seguía en el escurridor, sus gafas de leer en la mesita de noche, su manta favorita colgada del respaldo del sofá. Pero todo también era diferente. Con la urgencia desesperada de aprovechar cada momento, me encontré memorizando pequeñas cosas. La forma en que acomodaba las almohadas en nuestra cama, como siempre revisaba su teléfono una última vez antes de sentarse a ver la tele, la forma tan particular en que removía la crema en su café. Caímos en una rutina que nos resultaba familiar y desgarradora a la vez. Tessa insistía en intentar trabajar, alegando que quedarse sentada compadeciéndose de sí misma no iba a ayudar a nadie. Había instalado su portátil en la mesa de la cocina e intentado editar artículos, aunque notaba que su concentración ya no era la de antes. A veces se quedaba mirando la pantalla durante minutos sin escribir nada, con los dedos suspendidos sobre el teclado como si hubiera olvidado lo que quería decir. Cocinar se convirtió en nuestro proyecto compartido. Siempre habíamos sido decentes en la cocina, nada sofisticado, pero lo suficientemente competentes como para alimentarnos sin depender de comida para llevar cada noche. Ahora, sin embargo, preparar comidas juntos adquirió una cualidad sagrada. Pasábamos una hora preparando platos sencillos de pasta o sándwiches de queso a la plancha, alargando el proceso, saboreando la normalidad de cortar verduras y discutiendo sobre si el ajo estaba bien picado. «¿Sabes qué extraño?», dijo Tessa una tarde mientras preparábamos lo que se había convertido en nuestro plato estrella, una salsa de tomate básica con las verduras que teníamos. Echo de menos planificar con antelación, hacer la lista de la compra para la semana, hablar de lo que queríamos cocinar el próximo fin de semana. Es raro cómo gran parte de la vida se reduce a planificar para después.
Revolvía la salsa lentamente, observando cómo subía el vapor de la olla. Ahora todo parece tan inmediato, ¿sabes? Como si no pudiera pensar más allá del mañana. 3 días después de su estancia, me sorprendió con una petición que me pilló completamente desprevenido. Estábamos sentados en el sofá, viendo una comedia sin sentido, cuando se giró hacia mí con esa expresión decidida que reconocí de sus momentos más tercos. «Quiero conocer a tus vecinos», dijo. «Camilla y Jerome. Me has contado tanto sobre cómo te han ayudado, y siento que debería agradecerles». Dudé. Tessa estaba teniendo un buen día, pero los días buenos se estaban volviendo raros e impredecibles. ¿Y si se cansaba a mitad de la visita? ¿Y si verla así era demasiado para Camilla y Jerome? Pero Tessa tenía esa mirada que indicaba que ya había tomado una decisión, y discutir sería inútil. «Han estado cuidando de mi marido mientras yo no podía», dijo simplemente. «Eso los convierte en familia para mí». Así que caminamos las 2 manzanas hasta su casa. Tessa avanzaba despacio pero con determinación, agarrándome del brazo. Jerome abrió la puerta con su cálida sonrisa de siempre, pero vi que abría los ojos un poco al observar el aspecto de Tessa. Había perdido más peso del que me había dado cuenta, y el pañuelo brillante que llevaba en la cabeza no disimulaba del todo cuánto la habían cambiado los tratamientos. Pero Camilla, bendita sea, se acercó de inmediato y abrazó a Tessa como si fueran viejas amigas que se reencontraban tras una larga separación. «Llevo semanas queriendo conocerte», dijo, llevándonos a la sala. «Marcus habla de ti constantemente. Empezaba a pensar que te había inventado». Tessa se rió, con una risa de verdad esta vez, y se acomodó en el sofá como si perteneciera a ese lugar. Hablaron durante casi 2 horas de todo y de nada. Camilla compartió historias de su época de enfermera, Jerome contó anécdotas vergonzosas sobre su matrimonio temprano, y Tessa los deleitó con historias de nuestras aventuras empresariales y de mi tendencia a olvidarme de comer cuando estaba concentrada en el trabajo. Era la vez que la había visto más animada en semanas, y por un rato, casi parecía una visita social normal entre vecinos. Mientras nos preparábamos para irnos, Tessa preguntó si podía hablar con Camilla en privado. Entraron juntas a la cocina, y aunque no pude oír su conversación, vi a Tessa tomar las manos de Camilla. Al regresar, ambas tenían lágrimas en los ojos, pero también sonreían. «¿Qué era eso?», pregunté mientras caminábamos a casa, con el aire fresco de la tarde en la cara. Tessa me apretó el brazo. «Solo eran charlas de chicas», dijo, pero algo en su voz sugería que era algo más. «Me gustan, Marcus. Me alegra que los hayas encontrado. Me alegra que te hayan encontrado». Una semana después, Tessa falleció en casa, con sus manos aún en las mías, justo cuando el sol de la mañana comenzaba a filtrarse por las ventanas de nuestra habitación. Y de repente, el mundo se tambaleó bajo mis pies de una forma de la que no estaba segura de recuperarme. El silencio tras la partida de Tessa fue como nada que hubiera experimentado antes. No era solo silencio. Era una cosa pesada y opresiva que llenaba cada rincón de nuestra casa y parecía oprimirme el pecho cada vez que intentaba respirar con normalidad. Me despertaba por la mañana y por una fracción de segundo, lo olvidaba. Me daba la vuelta esperando verla allí, quizá ya despierta y revisando su teléfono, lista para contarme algún artículo que había leído o algún sueño extraño que había tenido. Pero entonces la realidad me desplomaba, y recordaba que el otro lado de la cama se quedaría vacío para siempre. Las primeras semanas fueron las peores. No me atrevía a mover ninguna de sus cosas. Su taza de café seguía en el armario donde la había dejado. Su portátil seguía cerrado sobre la mesa de la cocina. Su suéter favorito seguía colgado del respaldo de la silla del escritorio. A veces me sorprendía preparando 2 platos para la cena o comprando su yogur favorito en el supermercado por pura costumbre. La memoria muscular de nuestra vida compartida era más fuerte que mi mente consciente. Había días en los que literalmente no podía hablar. No porque estuviera siendo dramático ni diciendo algo, sino porque mi voz simplemente no me salía. Abría la boca para contestar el teléfono o responder al saludo de un vecino, y no salía nada, salvo quizás un graznido o un susurro. Era como si el dolor hubiera reconectado mis cuerdas vocales, desactivado alguna parte esencial del mecanismo que hacía posible la comunicación. Fue entonces cuando Camilla me enseñó algo que en aquel momento me pareció raro, pero que resultaría ser más importante de lo que imaginaba.
Una tarde, apareció en mi puerta con un envase de su famosa sopa de pollo y me encontró sentada a la mesa de la cocina, mirando la pantalla de mi portátil sin ver nada. Intenté saludarla, agradecerle su visita, pero al abrir la boca, no pasó nada. Está bien, dijo, sentándose en la silla frente a mí. No tienes que hablar. Sacó un papel y dibujó un diagrama sencillo, una mano con el pulgar doblado sobre la palma. Esto es algo que aprendí durante mi época de enfermera, explicó. A veces, las personas necesitan ayuda, pero no pueden pedirla. Quizás sufren demasiado, quizás tienen miedo, quizás simplemente no encuentran las palabras. Esta señal significa ayúdame, sin tener que decir nada. Me hizo practicarla varias veces, doblando el pulgar en la palma y rodeándolo con los demás dedos. Si alguna vez te sientes inseguro, abrumado o como si te estuvieras ahogando, me dijo, muéstrame esta señal. Entenderé lo que significa y sabré que necesitas ayuda. Sin preguntas ni explicaciones. En ese momento, pensé que Camilla era demasiado cautelosa, tal vez tratándome como a uno de sus antiguos pacientes. No podía imaginarme una situación en la que realmente necesitara usarlo. Pero tener esa señal, saber que estaba ahí, de alguna manera hacía que todo pareciera un poco menos imposible. Era como tener una red de seguridad que esperaba no necesitar nunca, pero que agradecía saber que existía. Camilla tenía esa forma de anticipar las necesidades incluso antes de que la gente supiera que las tenía. Lo había hecho durante décadas, captando las sutiles señales de que alguien estaba pasando apuros e interviniendo antes de que llegara al límite. Poco a poco, comencé a salir de lo más profundo del abismo del dolor. No era lineal. Algunos días me sentía casi normal, incluso productiva, y de repente algo insignificante me volvía a dejar abatido. El olor de su champú en el baño, una canción en la radio que solíamos cantar juntas en el coche, un correo electrónico de un cliente preguntando cómo estaba el equipo, sin saber que ahora solo estaba yo. Pero sí volví a escribir. Al principio, solo respondía correos electrónicos y me encargaba de los trámites administrativos básicos que evitaron que nuestro negocio se desmoronara por completo. Luego empecé a trabajar en algunas de las series de artículos que Tessa y yo habíamos empezado juntas, intentando mantener la voz y el tono que habíamos desarrollado como equipo. Se sentía extraño terminar sus frases, completar pensamientos que nunca llegaría a expresar, pero también se sentía importante. Como si estuviera cumpliendo una promesa que le hice a ella, a nuestro trabajo, a los clientes que nos habían confiado sus proyectos. El negocio empezó a crecer de una forma que nunca habíamos imaginado. De alguna manera, se corrió la voz, quizá a través de nuestros clientes actuales, quizá por los artículos que publicaba sobre cómo afrontar el duelo y la pérdida, y empecé a recibir solicitudes de personas que buscaban ayuda para contar sus propias historias difíciles. Emprendedores que habían fracasado y querían escribir sobre las lecciones aprendidas. Familias que atravesaban crisis médicas y necesitaban ayuda para organizar sus pensamientos y experiencias. Personas que atraviesan divorcios, pérdidas de empleo, grandes transiciones en sus vidas. Me convertí en mentor no oficial de jóvenes freelancers que se iniciaban en el mundo del contenido digital. Había algo terapéutico en ayudar a otros a resolver problemas, en usar las habilidades que Tessa y yo habíamos desarrollado juntas para hacerles la vida un poco más fácil. Me dio un propósito en una época en la que parecía difícil encontrarlo. Pasaron 2 años. No rápidamente. El duelo tiene una forma de hacer que el tiempo transcurra de forma extraña. Algunos días pasan lentamente como si estuvieran bajo el agua, otros desaparecen antes de que te des cuenta de que han comenzado. Pero poco a poco, las aristas de la pérdida comenzaron a suavizarse hasta convertirse en algo más manejable. Todavía extraño a Tessa todos los días, todavía hablo con ella a veces cuando estoy sola en casa, todavía conservo su foto en mi escritorio, donde podía verla mientras trabajaba. Pero el dolor dejó de asfixiarme. Creí haber descubierto cómo vivir con la pérdida. Pensé que lo peor ya había pasado, que había aprendido a navegar esta nueva versión de mi vida. Estaba equivocado, por supuesto, pero no lo descubriría hasta una tarde lluviosa de jueves, cuando todo lo que creía saber sobre cómo seguir adelante se puso patas arriba. Era una de esas miserables tardes de jueves de finales de octubre, cuando la lluvia cae de lado y te hace cuestionar por qué alguien pensó alguna vez que vivir en un lugar con un clima de verdad era buena idea. Había pasado el día trabajando en un proyecto particularmente desafiante, ayudando a una pequeña startup tecnológica a crear la historia de su marca, y tenía la cabeza hecha papilla.
El cansancio que produce estar mirando la pantalla del ordenador durante demasiadas horas y tomando demasiado café para compensar la falta de sueño. Estaba cerrando la tienda de comestibles Peterson después de un turno corto para ayudarles con la actualización de su sistema de inventario. Sí, seguía trabajando allí de vez en cuando, no porque necesitara el dinero, sino porque Pete y su familia habían sido buenos conmigo en los peores momentos, y la lealtad es importante. Además, hay algo curiosamente terapéutico en organizar estanterías y ayudar a los clientes a encontrar lo que buscan. Problemas sencillos con soluciones sencillas, ¿sabes? Llovía a cántaros, y yo estaba jugueteando con las llaves del coche mientras intentaba que la bolsa del portátil no se mojara cuando vi que alguien se acercaba desde el otro lado del aparcamiento. Al principio, pensé que era solo otro cliente haciendo una carrera de última hora para comprar leche, pan o cualquier otro producto de supermercado que la gente de repente se da cuenta de que necesita a las 8:30 de la noche de un jueves. Pero al acercarse la figura, me di cuenta de que no era el típico cliente de supermercado. El tipo era alto, de unos 1,88 o 1,9 metros, y vestía un traje azul marino de aspecto caro que, por alguna razón, seguía impecable a pesar de la lluvia. Tenía uno de esos paraguas negros que de verdad te mantienen seco, de esos que cuestan más que mi presupuesto mensual para café, y caminaba con la determinación que sugería que sabía exactamente a dónde iba y a quién buscaba. «Disculpe», gritó cuando aún estaba a unos 3 metros de distancia, con esa mezcla de autoridad y cortesía que grita, «Soy un profesional y estoy aquí por negocios». «¿Es usted Marcus Bell?». Dejé de forcejear con las llaves y levanté la vista, el agua me goteaba del pelo y me caía en los ojos. «Sí, soy yo». «¿Puedo ayudarte con algo?». Ya estaba barajando posibilidades. Quizás un cliente potencial que me encontrara, aunque parecía improbable dada la hora y el lugar. Quizás alguien de la oficina corporativa del supermercado, aunque Pete nunca había mencionado nada sobre consultores externos. El hombre se acercó, manteniéndose cuidadosamente bajo su paraguas, y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Por una fracción de segundo, una parte paranoica de mi cerebro se preguntó si estaba a punto de ser asaltado por el mejor médico del mundo. Estaba a punto de ser asaltado por el criminal mejor vestido del mundo, pero sacó una tarjeta de presentación y lo que parecían documentos legales en una carpeta de plástico. «Me llamo Miles Harper», dijo, extendiéndome la tarjeta. «Soy abogado y represento a su esposa, Tessa Bell, en un asunto civil». Habló con la precisión mesurada que los abogados practican frente al espejo, cada palabra cuidadosamente elegida y pronunciada. «Presentamos una demanda en su contra por $7 millones en daños relacionados con angustia emocional y traición financiera. Ya ha sido notificado». Lo miré fijamente un buen rato, con la lluvia aún corriéndole por la cara, intentando procesar lo que acababa de decir. Entonces empecé a reír, no una risita educada ni una risita nerviosa, sino una risa a carcajadas, desbordante. Esa clase de risa que surge cuando algo es tan absurdo que tu cerebro no puede procesarlo de otra manera. «Lo siento», dije, enderezándome y secándome los ojos, aunque no sabía si la humedad era de lluvia o de lágrimas de la risa. «¿Acabas de decir que representas a mi esposa en una demanda contra mí? Porque si es así, o es el peor chiste que he oído en mi vida o te has equivocado de Marcus Bell». La expresión de Miles Harper no cambió. Estaba allí de pie, con su traje perfecto y su paraguas perfecto, mirándome como si yo fuera el loco. «No bromeo con asuntos legales, señor Bell. Su esposa contactó con nuestro bufete hace 3 semanas con pruebas contundentes de mala conducta financiera y manipulación emocional. Los daños que reclama son cuantiosos, pero justificados dada la gravedad de». «Un momento», interrumpí, levantando la mano. «Basta ya». La risa había desaparecido, reemplazada por algo más frío y serio. «Mi esposa falleció hace 2 años. Tessa Bell falleció de cáncer el 15 de marzo de 2023. Así que o estás tramando una estafa enfermiza o alguien te ha dado información muy errónea». Miles Harper palideció tan rápido que pensé que se desmayaría allí mismo, en el estacionamiento. Abrió y cerró la boca un par de veces sin emitir sonido alguno, como un pez que de repente se encuentra en tierra firme. Los documentos legales en su mano empezaron a temblar levemente, y por primera vez desde que se me acercó, parecía menos un abogado seguro de sí mismo y más un tipo que se daba cuenta de que había cometido un grave error. «¿Qué?», susurró, su voz apenas audible por encima del sonido de la lluvia al golpear el pavimento.
¿Ella? No puede estar muerta. Eso es imposible. Tenemos documentación, fotografías, declaraciones de testigos. Tenemos una foto suya del mes pasado. Ahora era mi turno de mirar. ¿Qué clase de foto? Con manos temblorosas, Miles sacó su teléfono y revisó lo que parecía una carpeta de expedientes. Encontró lo que buscaba y giró la pantalla hacia mí. Esta foto, dijo, con la voz un poco más fuerte. Fue tomada afuera de un restaurante en el centro de Portland el 23 de septiembre. Es tu esposa, ¿verdad? Miré la imagen en la pantalla de su teléfono. Estaba borrosa, claramente tomada desde lejos, pero mostraba a una mujer de cabello castaño rojizo caminando junto a un hombre que no reconocí. La mujer llevaba una chaqueta verde y el pelo recogido en una coleta. Por un instante, se me paró el corazón, porque definitivamente había un parecido. Altura parecida, complexión parecida, color de pelo parecido. Pero no era Tessa. No, dije con firmeza, devolviéndole el teléfono. Esa no es mi esposa. No sé quién es esa mujer, pero definitivamente no es Tessa. Lo miré directamente a los ojos. ¿Quién lo contrató? ¿Quién le contó esta historia? Porque alguien lo ha engañado seriamente, señor Harper. Miles negaba con la cabeza, miraba su teléfono y luego me miraba a mí. Esto no tiene sentido. Tengo documentación, contratos, honorarios. La persona que nos contactó conocía a fondo su negocio, su matrimonio, detalles específicos que solo alguien cercano a usted sabría. Sí, bueno, quienquiera que haya sido, le mintió. Dije, sacando las llaves del coche del bolsillo. Y ahora quiero saber quiénes son y por qué intentan arrastrar a mi difunta esposa a algún tipo de estafa legal. Seguía lloviendo, y los dos nos empapábamos a pesar de su paraguas, pero a ninguno parecía importarle ya. Miles Harper, abogado, parecía como si su mundo entero se hubiera desmoronado. Y, sinceramente, el mío también se sentía bastante inestable. El viaje de vuelta a casa fue terriblemente incómodo. Miles Harper iba sentado en mi asiento del copiloto, con su traje caro goteando agua de lluvia sobre el interior de tela de mi coche, aferrado a la carpeta de plástico con documentos falsos como si pudiera transformarse en algo real si la apretaba con fuerza. Ninguno de los dos habló durante los 10 minutos de viaje, pero podía sentir la tensión que emanaba de él a raudales. El tipo había pasado de abogado seguro de sí mismo a víctima confundida en apenas 5 minutos, y era evidente que le costaba asimilar lo que eso significaba para su carrera, su reputación y su comprensión total de la situación. No dejaba de mirarlo mientras conducía, intentando averiguar si todo esto era una estafa elaborada o si Miles era solo una víctima más de algún plan que alguien estaba tramando. La lluvia en el parabrisas hacía que todo pareciera distorsionado y surrealista, lo cual parecía apropiado considerando lo completamente loca que se había vuelto la noche. 2 horas antes, mi mayor preocupación había sido si me había acordado de guardar el archivo de mi último proyecto antes de salir de la oficina. Ahora, al parecer, era el blanco de una demanda multimillonaria interpuesta por mi difunta esposa. Al llegar a la entrada de mi casa, vi que la luz de la cocina de Camilla estaba encendida al otro lado de la calle, y por un instante, pensé en ir hasta allá. Que Camilla y Jerome se encargaran de esta locura mientras yo me escondía en su habitación de invitados y fingía que nada de esto pasaba. Pero esa habría sido la salida del cobarde, y además, necesitaba ver exactamente qué tipo de pruebas creía tener este tipo. Mira, dije mientras estábamos sentados en mi coche, con el motor aún en marcha. Te voy a mostrar algunas cosas que probarán que mi esposa está muerta, y luego me contarás todo lo que sepas sobre quién te contrató, porque toda esta situación es un desastre. Miles asintió, con aspecto de estar preparándose para las malas noticias. Debo admitir, señor Bell, que no esperaba que esta noche fuera así. Llevo 15 años ejerciendo la abogacía y nunca había tenido un caso tan erróneo. Tan equivocado en cuanto a los hechos básicos. Dentro de mi casa, lo llevé directamente a la sala, donde el altar conmemorativo de Tessa aún se encontraba en la mesita de noche junto a la ventana. Lo mantuve simple, pero con significado. Su fotografía favorita rodeada de lirios blancos que renovaba cada semana, una pequeña colección de sus joyas y el último artículo que había escrito antes de enfermarse demasiado para trabajar. La foto la mostraba riéndose de algo fuera del campo de visión de la cámara, con los ojos brillantes y llenos de vida.
Fue tomada unos 6 meses antes de su diagnóstico, cuando aún creíamos tener todo el tiempo del mundo. Miles se quedó mirando el monumento erigido durante un largo rato, y vi cómo su rostro experimentaba diversas emociones, confusión, reconocimiento y, finalmente, algo que parecía un horror incipiente. ¡Ay, Dios! Susurró, hundiéndose en mi sofá sin que lo invitara. Esto es real, ¿verdad? ¿De verdad se ha ido? Sí, se fue. Dije, sentándome en la silla frente a él. 15 de marzo de 2023. Puedo mostrarte el certificado de defunción si necesitas documentación oficial, pero creo que ese altar conmemorativo lo deja bastante claro. Me incliné hacia adelante, intentando interpretar su expresión. ¿Quién te contrató? ¿Quién te dio esa foto y te convenció de que mi difunta esposa quería demandarme? Miles se pasó las manos por el pelo húmedo, dejándolo parado en ángulos extraños. Esto va a sonar descabellado, pero no sé su verdadero nombre. Contactó con nuestro bufete a través de un intermediario, dijo que representaba a la señora Bell y que necesitaba asesoría legal para una compleja disputa matrimonial. Pagó nuestros honorarios en efectivo, lo cual debería haber sido una señal de alerta, pero la cantidad era considerable y la historia parecía legítima. ¿Qué historia?, pregunté. ¿Qué te dijo este tipo que supuestamente hice? Según él, habías estado desviando dinero de las cuentas conjuntas de tu negocio, ocultando bienes y planeando divorciarte de tu esposa dejándola sin nada. Afirmó tener registros bancarios, correos electrónicos e incluso grabaciones de audio de ti discutiendo el plan con socios. Miles sacó su teléfono y revisó sus notas. Dijo que la señora Bell había contratado a un investigador privado que lo documentó todo y que quería solicitar el divorcio y una indemnización por daños y perjuicios antes de que pudieras completar cualquier plan financiero que estuvieras tramando. Negué con la cabeza, incrédulo. ¿Y no se te ocurrió verificar nada de esto? Quizás llamar directamente a mi esposa o consultar los registros públicos para ver si estaba viva. Miles se puso rojo. El intermediario dijo que estaba escondida, temerosa de lo que pudieras hacer si descubrías que estaba construyendo un caso en tu contra. Y, sinceramente, señor Bell, tenemos muchos casos de divorcio muy conflictivos en los que uno de los cónyuges le tiene un miedo genuino al otro. No es raro que la gente recurra a terceros en esas situaciones. Entonces esta misteriosa fuente proporcionó registros bancarios falsos, correos electrónicos falsos, ¿todo falso? Parece que sí. Y lo hacía bien. La documentación parecía profesional. Los registros financieros tenían el formato y los números de cuenta correctos. Si son falsificaciones, son extremadamente sofisticadas. Miles dejó el teléfono y me miró directamente. Necesito preguntarte algo, y por favor, no lo malinterpretes, pero ¿hay alguien en tu vida que pueda guardarte rencor? ¿Un ex socio, un cliente descontento, alguien que quiera causarte serios problemas legales? Antes de que pudiera responder, unas luces rojas y azules parpadeantes iluminaron de repente las ventanas de mi sala. Las puertas de los coches se cerraron de golpe. Y en cuestión de segundos, alguien estaba llamando a mi puerta con la autoridad que se necesita para actuar. La policía. Abre. Miles se puso pálido como un papel. ¿Llamaste a la policía? No. Dije, pero entonces recordé algo. Mientras caminábamos del coche a mi casa, vi a Camilla en su jardín delantero, y sin pensarlo mucho, levanté la mano con el pulgar metido en la palma. La señal que me había enseñado hacía 2 años, la que significaba, ayúdame, sin tener que decir una palabra. Los golpes en la puerta continuaron. Marcus Bell, habla la policía. Necesitamos hablar contigo. Miles empezó a entrar en pánico, mirando alrededor de mi sala como si estuviera planeando una ruta de escape. Señor Bell, le juro que no tenía ni idea de que todo esto era falso. No formo parte de ninguna estafa. Solo soy un abogado al que engañó un estafador muy convincente. Tranquilo, dije, caminando hacia la puerta. Te creo. Pero ambos estamos a punto de tener una conversación muy interesante con unos policías, y más te vale que puedas explicar tu papel en este lío. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta, porque algo me dice que esta historia está a punto de complicarse mucho más. Los agentes que irrumpieron en mi puerta no estaban bromeando.
2 policías uniformados y lo que parecía un detective con un traje arrugado, todos inspeccionando mi sala como si esperaran encontrar cadáveres, laboratorios de drogas o cualquier otra cosa que justificara una entrada tan dramática. Miles prácticamente dio un salto, levantando las manos como si se rindiera ante un ejército invasor. «Uy, uy», tartamudeó, con la voz quebrada. «Soy abogado. Solo estoy aquí por asuntos legales». El pobre tipo parecía a punto de desmayarse, lo que, sinceramente, no le ayudaba a parecer inocente en todo esto. «Señor, necesitamos que mantenga la calma y las manos visibles», dijo el detective con tono profesional pero firme. Era un hombre negro de mediana edad, con sienes canosas y una presencia firme que sugería que lo había visto prácticamente todo a lo largo de su carrera. «Recibimos una llamada sobre un posible disturbio o amenaza en esta dirección». «No hay ninguna amenaza», dije rápidamente, intentando calmar la situación antes de que se descontrolara por completo. Mi vecino me vio usar una señal de socorro porque toda esta situación es, bueno, complicada, pero aquí nadie corre peligro. La mirada del detective iba de Miles a mí, fijándose en los documentos legales esparcidos sobre mi mesa de centro y en el evidente estado de pánico de Miles. «Soy el detective Rodríguez. ¿Puede explicarme qué está pasando, señor Bell?» Así que le di la versión corta: la demanda, la esposa muerta, las pruebas falsas, el misterioso estafador que aparentemente orquestó todo. Rodríguez escuchó sin interrumpir, mirando de vez en cuando a Miles, quien asentía como un cabezón, confirmando cada detalle. «Este hombre», dijo Rodríguez, señalando a Miles, afirma que lo contrataron para entregarle documentos legales con información falsa. «Exactamente», dijo Miles, sacando su tarjeta de presentación con manos temblorosas. No tenía ni idea, la señora Bell había fallecido. La documentación que recibí fue sumamente convincente: registros bancarios, fotografías, declaraciones de testigos. Si esto es un fraude, yo también soy una víctima. Rodríguez examinó la tarjeta de visita y la identificación de Miles, y luego miró el altar conmemorativo con la foto de Tessa. Su expresión se suavizó un poco al ver las fechas en la pequeña placa debajo de su foto. «Señor Harper, ¿dice que alguien le pagó para presentar una demanda fraudulenta?» «Creo que sí. El anticipo lo pagó en efectivo un intermediario que decía representar a la señora Bell». Todo se armó para parecer legítimo, pero, obviamente, Miles señaló con impotencia el monumento. «Necesitamos que ambos vengan a la comisaría a presentar denuncias formales», dijo Rodríguez. «Señor Harper, si lo que dice es cierto, lo han utilizado como parte de un fraude mayor. Señor Bell, alguien se tomó muchas molestias para atacarlo específicamente. Esto no es casualidad». Mientras se preparaban para escoltarnos, Rodríguez se volvió hacia mí con expresión pensativa. «Señor Bell, ¿ha tenido algún otro incidente inusual últimamente?» «Llamadas extrañas, gente haciendo preguntas sobre su negocio o vida personal, cualquier cosa que le pareciera extraña». Negué con la cabeza: «Nada. Mi vida ha estado bastante tranquila desde que murió Tessa. Solo trabajo, vecinos, la rutina de siempre». «Bueno, ya no hay silencio», dijo Rodríguez con gravedad. «Alguien se esforzó mucho en este plan, lo que significa que o están muy decididos a causarte problemas o hay algo más grave aquí que aún no hemos descubierto». Mientras caminábamos hacia los coches de policía, vi a Camilla de pie en su porche, con la preocupación reflejada en el rostro. La saludé con la mano y le dirigí lo que esperaba una sonrisa tranquilizadora, aunque, sinceramente, yo tampoco me sentía muy tranquilo. Miles seguía murmurando disculpas y explicaciones a cualquiera que quisiera escuchar, pero mi mente ya estaba llena de preguntas más importantes. ¿Quién se tomaría tantas molestias para meterse en mi vida? Y, lo más importante, ¿qué querían realmente? La investigación que siguió avanzó más rápido de lo esperado. Miles, fiel a su palabra, cooperó plenamente con la policía. Entregó todos los documentos, comunicaciones y pruebas que le había proporcionado el misterioso intermediario. En 48 horas, el detective Rodríguez rastreó los documentos falsos hasta su origen, un hombre llamado Vincent Crawford, quien había estado llevando a cabo sofisticados fraudes en 3 estados. Crawford era uno de esos delincuentes profesionales especializados en estafas elaboradas y prolongadas.
identificaba a sus objetivos, generalmente personas que habían perdido recientemente a sus cónyuges o habían pasado por cambios importantes en sus vidas, y creaba situaciones legales falsas diseñadas para sacar dinero mediante acuerdos o honorarios legales. En mi caso, al parecer, había pasado meses investigándonos a Tessa y a mí, recopilando suficiente información personal para crear pruebas falsas convincentes. El plan probablemente era dejar que la demanda se desarrollara un tiempo y luego presentarme una oferta extrajudicial por una cantidad sustancial pero razonable. Lo que Crawford no contaba era encontrarse con un abogado lo suficientemente honesto como para admitir que lo habían estafado, y con un objetivo que tenía vecinos que lo cuidaban. Miles no enfrentó cargos criminales, pero sí recibió una seria advertencia sobre la debida diligencia. He cambiado por completo la forma en que nuestra firma trata con nuevos clientes, me dijo cuando me llamó unas semanas después. Ya no se aceptan casos sin una verificación independiente de los hechos básicos. Toda esta experiencia ha sido, como mínimo, una lección de humildad. No presenté cargos contra Miles personalmente. Lo habían manipulado tanto como a mí, y él había dado un paso al frente cuando era necesario. Pero sí le pedí una cosa. Dejen de perseguir casos de dinero fácil, dije en nuestra última conversación. Hay historias demasiado buenas para ser verdad, y algunas personas ya no existen. Déjenlas en paz. La verdadera victoria llegó cuando se clausuró toda la operación de Crawford. Invitados de Rotary me comentaron que habían encontrado pruebas de docenas de planes similares dirigidos a familias en duelo en todo el país. Mi caso fue el hilo conductor que desenmascaró todo el asunto. Aproximadamente un mes después de que todo se tranquilizara, me presenté en la puerta de Jerome y Camilla con una botella de vino y el abrazo más fuerte que pude darles. Camilla me regañó como la gallina que siempre había sido. Deberías haberme llamado directamente, dijo, dándome un manotazo en el brazo. Te hice esa señal por una razón, no para que me saludaras desde el otro lado de la calle durante una crisis. Si la usé, señalé sonriendo. Y cumpliste exactamente lo prometido. Su expresión se suavizó. Bueno, entonces me alegro de habértelo enseñado. Hoy en día, todavía enciendo una vela por Tessa cada mañana. Todavía le susurro, te extraño, a su foto mientras tomo mi café. Pero el dolor se ha transformado en algo más suave, más como un recuerdo cálido que como un dolor agudo. He aprendido que sanar no significa olvidar. Significa encontrar maneras de llevar el amor adelante en lugar de dejar que la pérdida te arrastre hacia atrás. Vuelvo a escribir, de verdad. No solo trabajo para clientes, sino historias reales sobre resiliencia, comunidad y las formas inesperadas en que las personas se apoyan mutuamente cuando las cosas se ponen difíciles. Resulta que sobrevivir al duelo y a un estafador me enseñaron la misma lección. Nunca estás tan solo como crees. Y a veces, quienes te salvan son los que menos esperas. El negocio está prosperando de una forma que Tessa y yo jamás imaginamos. He contratado a 2 freelancers y nos estamos expandiendo al podcasting. Pero lo mejor es que me despierto cada día sabiendo que, incluso en un mundo sin su voz, he encontrado a otras personas que me ayudan a seguir adelante. Y a veces, eso es suficiente para construir una vida completamente nueva.